Frecuencia que irradia a todos. El éxito y la magia está en cada uno de nosotros. Emitimos nuestra señal desde Ángel Urraza, número 904. Colonia del Valle. Código postal 03100. Delegación Benito Juárez. Ciudad de México. Somos una estación que transmite vía streaming las 24 horas del día, los 365 días del año. Somos la primera estación del Grupo Escucha. ESK-UCHA. ESK-UCHA. Escucha radio, escucha radio, escucha radio. Escucha radio. Imagina lo que escuchas. www.escucharadio.com.mx. Escucha radio. Imagina lo que escuchas. ¿Buscas el turismo, la gastronomía? Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en México en tu vida, un programa que se transmite a través de Escucha Radio. Y bueno, el día de hoy andamos de vagos justamente pues por el Estado de México en Jilotepec, y para ello nos acompaña para hablarnos de este lugar maravilloso el licenciado en Administración Néstor Daniel Magdaleno Martínez. Licenciado, muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida. Muchas gracias por la invitación. Bonita tarde. Gracias. Bueno, déjenme les cuento que Néstor, pues es un excelente guía de turistas, realmente enamorado de Jilotepec. No sé cómo se les dice a las personas que nacieron en Jilotepec, pero bueno, él es oriundo de acá, de Jilotepec. Y por supuesto, Jilotepec es un pueblo mágico, un pueblo maravilloso y un pueblo, pues, ¿qué les digo yo? Realmente yo, ahora que lo conocí, pues quedé enamorada de este pueblo tan encantador. Es un pueblo con encanto. Y por supuesto, ¿por qué me llamó la atención hacer un programa sobre Jilotepec? Pues porque mucha gente conoce Jilotepec porque es la salida para ir a Guadalajara. Entonces, pues es más que una salida, como podrán ver la iglesia que tengo atrás. Ya nos contará Néstor de qué se trata. Néstor, el micrófono es tuyo. Platícanos de este pueblo maravilloso. Muchas gracias. Pues comentar, siguiendo lo que comentaba, Jilotepec es un municipio que está ubicado al norte del Estado de México. Estamos en una ubicación privilegiada y estratégicamente ubicados para algo que está muy de moda, y es la logística. Entonces es un pueblo que está creciendo muchísimo. Es un lugar que tiene un crecimiento exponencial, sobre todo después de que terminaron una carretera muy importante aquí en el Estado de México que se llama Arco Norte. Entonces, esto tiene su razón desde pues, épocas prehispánicas, y Jilotepec siempre ha sido este punto estratégico de logística. Jilotepec por sus raíces sería Jilotepetl. Jilo sería el jilote es un maíz tierno. Cuando el maíz está espigando, está sacando los vellitos de arriba, se dice que está jiloteando. Entonces sería en maíz tierno, y tepetl, pues en el cerro. Entonces sería en el cerro del maíz tierno. Y es un pueblo que tiene pues muchos años de historia. Aquí, antes de que llegaran los españoles, vivían los otomís que eran proveedores de pues, todo lo que se ocupaba para los aztecas, pieles, todo lo que se ocupaba, pieles, alfarería, carnes, todo lo que aquí se producía, y se los mandábamos para allá. Estaban los otomís dominados por los aztecas, y son precisamente los españoles o castellanos los que llegan pues a liberarlos de esta opresión. Y si bien es cierto que los españoles ganan esta pelea desde 1519 contra los aztecas, se avientan 3 añitos de guerra ahí
en Tenochtitlan desde 1519 hasta 1521. La verdad es que es porque muchos tlaxcaltecas, sobre todo, venían acompañándolos en este trayecto. Entonces, cuando llegan aquí aztecas, tlaxcaltecos, pues ya venían después de 3 años de estar sabiendo que iban a llegar, los reciben de buena manera en esta zona de Jilotepec y se establece un señorío muy grande que se llamó el señorío de Jilotepec. Este señorío, para que se den una idea, era desde lo que hoy es Tepeji del Río, que está muy cerquita aquí en Hidalgo, y terminaba hasta donde hoy es San Luis de la Paz, que es Guanajuato. Entonces, en extensión muy grande, un lugar de paso. Básicamente, los españoles nos vieron como la puerta grande para entrar a todo el Bajío y todo el norte del país. Y como comentaba usted hace un momento, pues éramos lugar de paso y seguimos siendo un lugar de paso, un lugar en el que no se establecían mucho. En aquellos ayeres, pues todo era por bestias. Entonces, los jilotepequenses fueron razón importante por la que los españoles pudieron seguir avanzando en su colonización hacia el norte. Podemos hablar de un jilotepequense muy importante de esa época. Justamente hay una estatua a la entrada de Querétaro que se llama Conín, es un indio cercano de 30 metros, que está ahí la estatua. Ese es un jilotepequense. Hoy es el nacido en un lugar que se llama Nopala, sin embargo en esa época pues seguía siendo Jilotepec. Es el primer indio que le dan un título de nobleza, así de esa dimensión, la importancia, y lo que hace pues es lograr la fundación de Querétaro, de lo que hoy es Querétaro. En aquellas épocas se llamaba Tlacho. Entonces logra esa fundación de ese lugar. Y todo esto es negociando con otras tribus pues muy belicosas, muy guerreras, que llamaban de manera despectiva chichimecas. Chichimecas traducido al español sería como perro amarrado. Entonces, este señor Conín, una vez que logra la fundación, se cambia el nombre por Fernando Tapia, y este señor Fernando Tapia con su título nobiliario logra esta fundación. Y así como él, se ayuda a la fundación de muchos lugares importantes, como San Juan del Río, San Luis Potosí, Celaya, Salamanca, Zacatecas. Entonces, pues Jilotepec cumple con esta función logística de paso, de ir pasando mercancías del norte a sur y viceversa, y esto mediante un camino que hoy es patrimonio de la humanidad. No sé si por ahí lo habían oído, este Camino Real de Tierra Adentro. Este Camino Real de Tierra Adentro, que en sus mejores épocas llegó desde Veracruz hasta Santa Fe, Nuevo México. Y entonces por este camino que tenían que recorrer todas las mercancías que iban a la corona española, pues era por donde se tenía que pasar por Jilotepec. Más o menos 300 años después, nos hacen una carretera que se llama la carretera 57 o la México-Querétaro, que nos rodea básicamente, y entonces pues nos dejan ahí como estancados en el tiempo mucho tiempo. La verdad es que fueron casi 300 años que estuvimos como un pueblito muy estático, y les decía, lo que detona nuevamente el crecimiento de esta zona, pues es el Arco Norte. Claro. Y de alguna manera pues este pueblo encantador, este pueblo mágico que es Jilotepec, también trae, bueno, pues para empezar, si nos dices cómo llegar, para después hablar de los atractivos turísticos y de toda esta importancia, ya pasando un poquito más después de la historia de todo lo que ha implicado Jilotepec. ¿A cuánto estamos de la Ciudad de México? Porque además es un lugar que, pues prácticamente, si tú bien dices, es como para desviarse, también es un lugar que ha sido muy importante dentro de toda la historia de México, ¿no? ¿A cuánto está la Ciudad de México? Pues no solo de la Ciudad de México, la verdad es que este cruce carretero que hablábamos de Arco Norte
con México Querétaro nos posiciona precisamente a 1 hora y media de todas las ciudades importantes del centro del país. Entonces, estamos a 100 kilómetros básicamente de la Ciudad de México, sobre la carretera México-Querétaro. A 100 kilómetros de Querétaro, estamos a la mitad justamente. Estamos también a 1 hora de Pachuca, sobre el Arco Norte, a 1 hora y media de Toluca, bueno, aquí hay una carretera libre, o bien puedes llegar a Arco Norte, de ahí agarras la desviación hacia Tlacomulco a Toluca, pero es muy fácil de llegar. Y así como esas 4 ciudades que nombro, pues este cruce carretero, dicen los que urbanicen, que va a ser el más importante económicamente hablando. Entonces, de ahí la importancia de nuestra ubicación geográfica. Ya. Y por supuesto, bueno, este lugar también tiene pues grandes lugares turísticos que visitar, ¿no? Si nos dices, pues, ¿qué podemos hacer nosotros en Jilotepec? ¿Qué hay bueno por acá? Para que la gente pues se anime a visitarlo prácticamente, porque además de ser un camino o un lugar donde va a haber una transacción económica, o ya existe una transacción económica importante para el país, ¿qué más hay en Jilotepec? El lugar más emblemático de Jilotepec es un parque nacional que se llama Las Peñas. Es una serie de peñascos que se forman a través de la erosión y que hoy en día sirven como pues gran atractivo nacional e internacional para la escalada en roca. Eso es por lo que, digo, después del área industrial, que es por lo que ahora nos estamos dando a conocer, ya tenemos prácticamente 20 años de estar creciendo en esta actividad como escalada en roca. Entonces vienen muchos nacionales y extranjeros exclusivamente aquí a Jilotepec a hacer esta actividad de escalada en roca. Y digo que es importante porque este es como el Disney World de la escalada en roca, ahí cercano de distintas rutas que se puede hacer. Para los que les encanta la escalada, este es el lugar más céntrico del país, muy cerca de todas las ciudades, a 1 hora y media de todas, y la atracción de la escalada. Ahí mismo se puede hacer bicicleta de montaña, cabalgatas, también tenemos nosotros como operador turístico, tenemos cabalgatas que podemos realizar, tenemos parques muy bonitos, entre ellos pues presas muy bonitas, lugares históricos como haciendas. Hay una hacienda que se llama la hacienda de Dancho, muy importante en la historia también. Hay un tour de templos que podemos hacer, podemos hablar de la belleza del centro de la cabecera municipal de Jilotepec, pero también hay un templo muy peculiar y es un monasterio ortodoxo, y la peculiaridad de este templo es que todo el interior del templo está decorado muy bellamente por pintura ortodoxa rusa. Trajeron a 5 maestros y trajeron a los mejores 5 maestros a decorar este templo ortodoxo ruso para deleite de todo el que lo conoce, ¿no? Es un lugar muy escondidito, que es un monasterio de formación de los ortodoxos, pero sin embargo, pues sí es visitable también, ¿no? Y así como esto, pues tenemos un parque que se llama El Llano, que está ubicado en otra comunidad que se llama Canalejas, y en esta comunidad Canalejas hay un santuario de una aparición guadalupana. Es un monte, un cerrito, que tiene una de las más bellas representaciones neogóticas que hay en México. Entonces vale mucho la pena conocer este santuario, y en el altar además podemos ver la aparición de la Virgen de Guadalupe en una piedra, que también tiene su historia muy bella, ¿no? Claro, y de alguna forma también, bueno, pues hay el Parque de los Sabinos, me están diciendo aquí que no se te olvide decirlo, la Taza
en Ojo de Agua. No sé si nos platicas de estos dos lugares que nos recomiendan aquí, María, justamente que te está escuchando de acá de Jilotepec. Gracias. Cuéntanos estos lugares, cómo son, dónde están. La Taza es un ojo de agua. La Taza es un lugar donde nace agua del suelo, agua totalmente limpia y cristalina. Está muy cercano de la carretera México-Querétaro y se hace un paisaje muy hermoso. Este cuerpo de agua va corriendo hacia otro municipio muy cercano que se llama Soyaniquilpan y hace 3 cuerpos de agua, 3 cascadas muy hermosas también. Entonces, aunque eso esté en otro municipio que se llama Soyaniquilpan, el principio de ellos es este lugar muy hermoso que se llama La Taza. Y Los Sabinos es un lugar que tiene 2 ahuehuetes muy hermosos. Acá les llaman sabinos también. Son de dimensiones muy grandes. El más grande de ellos debe de tener de diámetro unos 8 metros. Y la característica es que también están en un manantial. Es un parquecito muy hermoso. Ahí las familias se reúnen para una carne asada, para jugar fútbol, para tener un fin de semana muy lindo. Lugares muy nuevos, muy desconocidos, pero muy bonitos. Entonces son parques urbanos adornados por ahuehuetes milenarios, ¿no? Claro. También la iglesia del Coscomate, esta iglesia, ¿de qué trata? Porque me comenta justamente don Juan, que te manda saludos, no sé si lo conozcas, pero dice que te salude. Bueno, también aprovecho para enviar saludos a Ariadna M. Martínez, a Miguel del Pozo, y bueno, pues a varias personas, a la maestra Gaby Jiménez, y bueno, a personas que se van conectando. Muchísimas gracias. Esta parte de la iglesia de Coscomate, ¿dónde está? ¿De qué trata? Coscomate es parte de la cordillera donde están las peñas. Es un poco más hacia la parte del centro, hacia arriba de Jilotepec. Si vienen del centro de Jilotepec, buscan letreros hacia Xixtla o Coscomate, y lo que pasa es que los otomíes realmente no vivían en los valles. Ellos vivían en los cerros, ellos vivían en donde les pudieran proveer mayor protección, y el cerro era el lugar ideal para esto. Ahí les proveía agua, les proveía la naturaleza de comida, les proveía de protección. De hecho, por ahí hay una frase que dicen: te bajaron del cerro a tamborazos, y era precisamente porque los otomíes no eran fáciles de bajar del cerro, porque para ellos era una tontería bajar a un valle donde estaban expensas de cualquier enemigo. Entonces, cuando llegan los primeros evangelizadores, pues no era que tuvieran que tener aquí en el pueblo a los otomíes, sino que ellos, obligados a evangelizar, tenían que subir al cerro a evangelizar, a enseñarles catecismo a los otomíes. Entonces la iglesia de Coscomate, que encontramos ahí 2 iglesias, una más viejita, es de las primeras iglesias que hay aquí en Jilotepec. Básicamente es una iglesia de adobe con teja, de finales del siglo XV, y la nueva iglesia muy bellamente hecha con piedra volcánica, muy hermosa también, de un estilo neogótico barroco. Está un poco curioso su estilo, pero todo es de piedra. Entonces llama la atención su cúpula, que incluso no puede quedar totalmente redondita, pues por el peso de la piedra, ¿no? Entonces es una iglesia hecha de manera muy local. Sin embargo, pues la iglesia es muy bella, ¿no? Claro. Oye, Néstor, y esta parte también del desfile de Xita, que está pues ya por iniciar, o no sé si ya inició, me comentabas que estas fechas, no sé si es este festival que se da en el carnaval, el de Xita. Sí,
justamente hoy estamos de fiesta. Justamente hoy, que es martes de carnaval, estamos de fiesta. Aquí alcanzo a escuchar los cohetes todavía de una festividad. Y esta festividad es una actividad, pues desde la época de los otomís. Ellos pedían a la madre tierra buena cosecha y lo hacían danzando y lo hacían pidiendo que el siguiente año fuera bueno en cultivo, que fuera bueno en agua, para poder hacer su agricultura, que era maíz sobre todo, frijol aquí en esta área, pero sobre todo maíz. Y entonces esta tradición, que lleva más de 500 años, consiste en que un grupo de hombres se organiza, hay un comité que hace esta organización, se disfrazan de la siguiente manera. Primero es necesario una peluca, que acá le llaman xirguero o greñero, que está compuesta de colas de vaca y unos cuernos. Entonces, se ponen hay 11 comunidades que lo hacen, y cada una tiene un traje distintivo, pero el más tradicional es con un traje de yute. Se ponen una camisola de yute, un pantalón de yute. En una de las manos tienen un acocote. Los acocotes eran con lo que tradicionalmente sacaban el pulque. Es una calabaza muy larga que, endurecida ya por el tiempo, la tallan para hacer una trompeta, y entonces en una mano tienen una trompeta de acocote, y en la otra mano tienen un chicote de lazo normal. La verdad es que con gran destreza sacan tronidos de estos chicotes que son ensordecedores, y entonces van casa por casa estos grupos de chitas, deseando a las familias pues buena cosecha. Hay dos personajes más, que uno es la madama, que es como la madre tierra, la madre de los chitas, y es la que manda en la tradición, la que dice a dónde se va, la que dice cuándo tocar las trompetas, cuándo tronar los chicotes, cuándo caminar, cuándo bailar. Y otro personaje que es el chita viejo. Chita, por su definición, sería eso, los viejos o el viejo, pero hay un personaje en especial, uno solo, que se disfraza de viejito, y ese personaje simboliza todo lo que el año pasado sucedió, ¿no? Y entonces, al finalizar la tradición, que sería exactamente el día de hoy, simbólicamente queman este chita viejo para dar comienzo a un nuevo ciclo. Y los chitas son precisamente los hijos de esta pareja, de la madre tierra y del chita viejo, que simbolizó todo lo que fue el año pasado. Yo digo que este año hay que quemar como 200 chitas viejos, para que todo lo malo que pasó con este tema de pandemia, etcétera, pues puedan resurgir nuevas cosas mejores, ¿no? Claro, por supuesto. Y además, pues es una tradición de colorido, ¿no? Que ha tomado gran fuerza, y además es de las tradiciones, pues ahora sí, de nuestros ancestros, de nuestros pueblos originarios, que van con una sincronización con, pues, no sé, con las creencias católicas, ¿no? Pareciera que los mismos españoles en el tiempo de la conquista fueran sincronizando para poder ir conquistando. No sé si es mi percepción o es algo que estoy equivocada. Sí, pues desde épocas de los españoles se les ponía un santito para que no se viera tan pagana la tradición. Y entonces lo que hacen ahora es ofrecer, cada comunidad tiene un santo en ese lugar, en la comunidad. Jilotepec es muy grande, tiene 57 comunidades, solo entre 11 y 12 comunidades salen con esta tradición, sin embargo, hacen un festejo muy grande. Entonces, sí acepto su santito, sin embargo, el origen de la tradición es totalmente pagano, ¿no? Hoy en día, pues sí, le ofrecen la tradición al señor de Chalma, aquí en Xisda,
al Señor de la Humildad en algunos otros lugares, y así cada comunidad tiene su santo. Sin embargo, el origen pues totalmente pagano, y la idea es esto, pedir a la tierra, a la madre tierra, pues buena cosecha. Pero claro, sí, el sincretismo de la combinación de lo que es religioso católico con estas tradiciones ancestrales, ¿no? Claro. Oye, y hay dos iglesias aquí en Jilotepec muy antiguas, ¿no? Prácticamente del siglo XVI, que siguen conservándose, pues de alguna forma, como en aquella época, estas dos iglesias, la iglesia de San Pedro y San Pablo. La iglesia de San Pedro y San Pablo es la iglesia principal, la iglesia del centro del pueblo. Es una iglesia que sirvió como monasterio franciscano, hecha tal cual, con sus jardines, con sus patios interiores para la formación de frailes, para la formación de sacerdotes. De las cosas más hermosas de esta iglesia, pues son, como tal, la iglesia, una de las capillas que tiene unos retablos muy bonitos de oro, que cuentan toda la vida de Jesús. El atrio que tiene es uno de los más grandes de México. Si no me falla la memoria, es el tercero más grande de México, y está adornado por unos árboles muy peculiares de una familia que es benefactora de aquí del pueblo, que ha traído estos árboles, y después vamos a hablar de otro lugar que se llama el Parque de las Secuoyas, pero este árbol que se llama secuoya, que es el más alto de todo el mundo, siendo un árbol que se da normalmente en Canadá o en California, donde hay bosques enormísimos. Pues aquí en Jilotepec están haciendo la prueba para ver si llegamos a esas dimensiones. Sin embargo, aquí en la iglesia de Jilotepec podemos ver secuoyas ya de muy buen tamaño, más de 30 metros, ¿no? Sin embargo, son árboles que llegan hasta los 200 metros, más o menos 170 metros. Entonces, pues yo creo que es algo que no nos va a tocar ver a nosotros, pero ojalá que sí se den estos árboles en las dimensiones normales. Y otra de las cosas de este lugar es que al centro de la iglesia hay una cruz octagonal donde se cuenta la pasión de Jesús. La historia popular de Jilotepec dice que incluso ahí está enterrada la Malinche, cosa que no puedo yo afirmar porque no hay nada que así lo diga, no hay nada, pero es una creencia popular que ahí puede estar enterrada. O hay otra cruz que se llama la Cruz de Dendo, que es muy parecida en diseño a esta cruz atrial, que le llamaban que era una cruz humilladera, que la única función de esta cruz era que cuando pasaran sobre el camino real, poder dejar una ofrenda y una oración y seguir tu camino para encomendarte a Dios, porque como era en aquella época un camino en el que se recorría en bestias, era un camino muy peligroso. Oye, cuéntanos, porque sí tenemos todavía tiempo, la historia de la Malinche. Bueno, llega a Jilotepec la Malinche después de haber estado con Hernán Cortés, más o menos en 1524 llega aquí a Jilotepec. Ya llega con un hijo que se llama Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés, y llega después de que Hernán la manda para que no interfiriera con sus temas maritales, la manda a Jilotepec como esposa del señor de Jilotepec, un encomendero. La encomienda de Jilotepec, que hablábamos en un inicio, enorme, se la dan a un señor compadre de Hernán Cortés que se llamó Juan Jaramillo. Este señor Juan Jaramillo, encomendero de Jilotepec, recibe a la Malinche como su esposa, y entonces no recibe a su hijo se lo dan a un primo de Hernán a educar a Europa. Nunca más regresa Martín a América. Sin embargo, la Malinche llega aquí como la esposa de Juan Jaramillo, y es por eso que se cree que está aquí enterrada.
Se sabe de la Malinche que no vivió mucho tiempo acá. Se sabe que le hicieron una hacienda muy importante hoy en día, que es la hacienda de los Galindo, que está por allá por San Juan del Río, una hacienda muy hermosa y muy grande, y se la hacen por los favores recibidos a la corona española, por haber ayudado a la colonia, a la conquista, ¿no? La verdad es que pues era la segunda de Hernán, pues entonces le hizo su haciendota, ¿no? Pero una vez que llega acá a Jilotepec, pues disfrutando esta hacienda, pues no vive mucho tiempo después, se cree que muere víctima de viruela, que es lo que mata al 95% de los pobladores originarios. Entonces, es por eso que se cree acá en Jilotepec que está enterrada la Malinche en cualquiera de estas dos cruces. Aunque, repito, no es un dato histórico, es una creencia popular. Claro, por supuesto. Y bueno, háblanos del Parque de los Árboles que nos Sabinas. Ajá, exactamente. Antes de que se nos olvide. Hay una familia pues de mucha tradición aquí en Jilotepec que ha tenido a bien hacer varias donaciones de predios para hacer escuelas, para hacer un hospital, para hacer pues varias cosas. Y una de esas cosas que ha donado ha sido un parque urbano que hoy lo administra una asociación civil. Este parque se llama el Parque de las Secuoyas y es precisamente porque esta familia que se apellida Reyes Retana tiene un proyecto, empezó con un proyecto de traer estos árboles milenarios para poder cultivarlos, reproducirlos y empezar a sembrarlos en el parque. Es un parque que está muy cerca del centro. El árbol más alto que tenemos aquí en Jilotepec es un poco más alto de 50 metros, pero les decía, son árboles que llegan prácticamente a los 200 metros. Entonces, no sé si vayan a llegar a esas dimensiones por nuestras características de suelo, que estamos bajo un suelo muy volcánico, muy pedregoso. No sé si alcancemos esas dimensiones, pero la verdad es que el parque es muy hermoso, es un lugar de recreación familiar. La familia recurre a este parque los fines de semana para poder andar en bicicleta, para poder dar la vuelta muy tranquilos. Tiene algunos juegos para niños pequeños y mucha gente también va a ejercitarse. Ese lugar es un lugar muy, muy bonito. Ya. Oye, Néstor, ¿y qué más podemos hacer nosotros en Jilotepec? No sé, ¿hay lugares donde quedarse, hoteles o haciendas, la comida, la gastronomía de Jilotepec? ¿Cómo es? Sí, hay donde quedarse aquí en Jilotepec. Tenemos más o menos 16 hoteles. Los más conocidos pues están aquí en el centro de Jilotepec. Sin embargo, pues hay hoteles más pequeños en las comunidades. Para poder visitar tenemos, les decía, Canalejas es un lugar muy bonito para ir el fin de semana. En la comunidad de Canalejas cada fin de semana tiene su mercado, entonces tenemos un mercado típico muy rico donde además se come delicioso. La comunidad tiene tradición de hacer barbacoa, entonces pueden ir en la mañana a comer una rica barbacoa, luego ver el templo de Nuestra Señora de Guadalupe, o mejor conocido como la Virgen de la Piedrita. Pueden también ir al Parque El Llano a hacer una carnita asada, a hacer una tarde de bicicletas. También, aunque eso es más por petición, nosotros podemos hacer elevaciones en globo. También tenemos cosas peculiares. Por ejemplo, hay un rancho que se llama Rancho El Paraíso, que es un rancho que produce queso de oveja. Entonces también nosotros hacemos un recorrido por este rancho. Lo curioso, lo novedoso de este rancho es que hace un queso de oveja añejo que ha sido galardonado por una asociación que se llama World Cheese Award. Hacen un concurso anual y este queso ha ganado 3 veces como el mejor queso del mundo. Entonces,
lo comercializan bajo el nombre de Casa de Piedra, y para los amantes de los quesos añejos, este queso madurado, pues es muy delicioso, ¿no? Entonces, también podemos hacer recorridos por este rancho. También hay una fábrica de whisky, y se comercializa bajo el nombre de Abasolo. Es una vinícola, una mezcalera que se llama Casalumbre, que hace este whisky con maíz cacahuacintle. Es un maíz pozolero, y del maíz pozolero saca un whisky que además no es muy barato. O sea, la verdad es que sí se ha comercializado entre los mercados pues distintivos acá en Jilotepec, bueno, y en todo México, pues de buenos gustos, ¿no? Entonces también existe la posibilidad de conocer esto. Claro. ¿Dónde te podemos encontrar? Danos tus redes sociales, para poder, pues, las personas que quieran, ¿no?, conocer Jilotepec y hacer todo un recorrido, se puedan poner en contacto contigo. Gracias. A lo que realmente me dedico es que aquí en Jilotepec tenemos una agencia de viajes que se llama Eureka Viajes. Entonces nos pueden buscar en nuestra página eurekaviajes.mx. Les puedo compartir el teléfono de la oficina, que es el 761-73-40569. Y mi teléfono es 55 35 65 54 86. Ahí va de nuevo. 55 35 65 54 86. Entonces, esas son mis formas de contacto. También nos pueden buscar en Instagram como Eureka Viajes, en Facebook como Eureka Viajes, y pues así es como podemos hacer contacto, ¿no? Claro, por supuesto. Además de tours, vendemos muchos productos turísticos, ¿no? Y además súper interesantes, porque bueno, yo tuve la oportunidad de recorrer contigo el rancho, padrísimo, la verdad, una experiencia increíble, y conoces muchísimo sobre Jilotepec y otros destinos, lo cual, bueno, pues es muy interesante, porque como ya te decía yo, tener un guía de turistas que sabe mucho y que además te enamora y te va enamorando de los lugares, pues es realmente muy rico, porque vale la pena pues el lugar, ¿no? Y algo que es muy interesante, si bien es cierto que ir a Jilotepec es de una manera sencilla, pues qué mejor hacerlo con alguien que conoce y que te puede decir pues qué lugares, de acuerdo a las actividades que cada uno quiera, ¿no? Porque si bien hay rappel, también hay espacios pues más tranquilos para las personas que no les gusta el rappel o la escalada, o a los que sí les gusta también estos nuevos turistas. Turismo, conocer lugares, Néstor, que a veces no conocemos y que solamente las personas que viven allá pueden saber a qué lugares llevar al turista. Sí, pues la verdad es que Jilotepec es un lugar muy, muy tradicional, todavía muchas tradiciones. Hablábamos de gastronomía aquí, todavía somos privilegiados de comer buen queso, buen maíz. Entonces, como buen mexicano, los sopes, enchiladas, chilaquiles, los hacen de un queso fresco muy rico. Incluso ahí muy cerca del mercado San José, del mercadito del pueblo, los fines de semana se asienta un mercadito de comida, y lo más tradicional son los sopes, ¿no? Pero esto es por el queso, que todavía cuando lo muerdes sientes la lechita salir de él, ¿no? Quesos muy frescos. Entonces, eso sería como cosas muy tradicionales. Si hablamos de cosas de comer de pueblos originales, pues muchos gusanitos que comíamos aquí, todavía algunos restaurantes los ofrecen entre sus menús, pero sobre todo lo más tradicional de aquí es el queso, los cocoles, ¿no? También el cocol, que es este pan
en forma de rombo, también es muy tradicional. Y en esta fecha que estamos, hay dos cosas. Una que son las memenchás, que es una tortillita de maíz, como una gordita de maíz, que es muy rica. Y otra son ahorita unas roscas como de, híjoles, que es una rosca de feria muy rica. Entonces, en estos días es bueno, incluso hoy si se lanzan a Jilotepec, llegan justo a la fiesta de los chitas. Y súper interesante y debe ser además pues súper colorida, ¿no? Bueno, déjenme mandarles un saludo a Araceli Zúñiga, muchísimas gracias por escucharnos. También, bueno, pues a Horacio Mota, que nos escucha y que nos dice que, bueno, que habrá que conocer este hermoso pueblo, a Cuautl, no sé si se pronuncia así, Mazac, y a Liliana Sánchez también, muchísimas gracias por escucharnos, y a todas las personas que hacen posible este programa, gracias por escucharnos. ¿Qué más encontramos aquí en Jilotepec? Algunas haciendas, no sé, algo más que se nos haya olvidado, no sé, la bebida me preguntan, ¿qué se bebe en Jilotepec? Si es como en todo el centro del país o hay alguna bebida específica de Jilotepec. Hoy se bebe de todo, sin embargo, pues éramos los proveedores oficiales de pulque, ¿no? Entonces, aquí todavía hay lugares donde se consigue muy buen pulque, que era una bebida que se hacía para dos cosas. La primera, para que el campesino aguantara su jornada de 12 horas. No se puede aguantar una jornada de un campesino sin estar un poquito alcoholizado, creo yo, porque la verdad es que son jornadas muy, muy cansadas. Entonces el pulque les ayudaba a darles este plus de proteína, este plus de energía para poder sacar su jornada al final, ¿no? Al término. Pero también lo usaban para rituales de sociedad, ¿no? En las que el que bebía pulque era porque tenía muy buen nivel socioeconómico y era un gusto y una tradición muy, muy arraigada a los pueblos originarios. La verdad es que el pulque es muy rico por acá. Y cuando tengan oportunidad de venir y me contacten, los llevamos a beber un rico pulque. La verdad es que vale la pena. Claro. ¿Y qué más hay de conocer por acá? La verdad es que el centro de Jilotepec es un lugar muy rico. Se conoce a pie, es un lugar que todavía la gente camina despacio, la gente se sienta en una banquita a hablar. Digo, lamentablemente ahora por la pandemia ha sido un poco complicado salir de la casa y hacer esto, pero sin embargo es un lugar que se disfruta mucho los fines de semana, se disfruta su tranquilidad, se disfruta salir y recorrerlo a pie. Es un lugar que hablábamos ese día de muchos contrastes. Hay lugares en que el ecosistema incluso tenemos semidesiertos, pero también tenemos bosques de coníferas. Entonces, estos bosques son especialmente bonitos. Para los que les guste la naturaleza, todavía tenemos mucha flora y fauna originarios de los lugares. Y tenemos la oportunidad de ver águilas, de ver halcones, de ver ardillas voladoras en algunos lugares, de ver un pájaro muy distintivo del lugar que acá le llaman pájaro bandera. Su nombre es trogón, con T, trogón, y es un pájaro verde, blanco y rojo, que hace un chillido muy peculiar y que los que son observadores de pájaros lo tienen muy conservado, lo tienen muy, muy apreciado por la rareza de este pájaro. Entonces, todavía por aquí hay algunas asociaciones que se encargan de hacer pajareadas, le llaman ellos, que son asociaciones que vienen a avistar pájaros, y hay lugares muy bonitos. Hay una presa muy grande que es la presa de Huapango, en la que incluso tenemos
pues, fauna que no es tan común, ¿no? Entonces, mucho avistamiento de pájaros. Podemos tener también pesca en Semana Santa, sobre todo en esta fecha. Hay gente que puede sacar de sus bordos. El bordo es una presa muy, muy familiar. Más o menos se calcula que en Jilotepec hay 2,000 cuerpos de agua. Entonces, cada familia o cada comunidad tiene sus bordos para usarlos como riego en la época de sequía, en la época de riego, que es esta. Y entonces, en la época de Semana Santa, sobre todo, pues es época de sacar carpas. Entonces, es muy rico también en esa temporada venir a Jilotepec. Jilotepec tiene un clima bonito, frío, sobre todo en la noche. No sé, a usted que le tocó una noche fría también, Un poquito. pero es un clima templado. ¿Mande? Un poco de frío y un poquito de lluvia, pero así pasó, o sea, muy poco. Sí, es un lugar bonito. Normalmente no llueve todo el día. Llueve o por las tardes o por las mañanas en las épocas de lluvias, que son las que vienen. Pero no es que todo el día esté lloviendo, llueve 1 o 2 horas y se quita la lluvia y puede seguir uno conociendo Jilotepec. Y pues invitar a eso, a que vengan, a que conozcan Jilotepec, que no se queden con las ganitas de recorrerlo. La verdad es que a las personas que atiendo normalmente pues se sorprende de estar tan cerca de las ciudades más grandes de México y que sigamos siendo un lugar donde se disfruta todavía esto, ¿no? Andar tranquilo, hacer senderismo en las peñas. El senderismo en las peñas es muy bonito. La verdad es que sube uno a las cimas y alcanzas a ver paisajes de fotografía, ¿no? Entonces, lo único que se necesita son las ganas de venir, porque estamos cerquita de todos lados, ¿no? Claro. Oye, me dice también, bueno, ya por último, yo sé que ya nos tenemos que ir, el llamado Códice de Jilotepec, que es un documental que, bueno, pues es bastante antiguo. No sé si nos podrías regalar así como unos 3 minutos al respecto de este códice. Sí, el Códice de Jilotepec es una serie de escritos, de dibujos y de diarios de los frailes que vinieron a esta zona a evangelizar. Entonces son un conjunto de dibujos, de diarios y de formas que se han estado estudiando. La verdad es que desgraciadamente si no le han dado la importancia que se merecería este códice. Como tal no es un códice, porque no es de la época de antes de los españoles. Sin embargo, sí se trata de reproducir pues la historia desde 1300 más o menos, ¿no? Entonces, esto lo tienen resguardado en el archivo del municipio. No es algo además que se pueda ver tan fácilmente. El ayuntamiento actual tiene plan de hacer un museo que precisamente están en pláticas de cómo elaborarlo, etcétera. Sin embargo, hoy en día no es algo que esté tan visible al público en general. Pues, Néstor, muchísimas gracias por este tour hacia Jilotepec y bueno, pues esperamos prontamente estar en una aventura más contigo aquí en México en tu vida, el programa que bueno, esperemos que nos vuelvas a deleitar con alguna visita a algún sitio dentro pues de todo este marco que tú conoces, toda esta parte del país. Muchísimas gracias, Néstor, por estar aquí en México en tu vida. Aquí ya me corrigieron que la hacienda, dije Dancho y es Doxichó, es correcto. Es la hacienda de Doxichó. Sí, pero sí son lugares muy bonitos estos. Y pues agradecer la oportunidad de hacer esta promoción de Jilotepec, de invitarlos hacia estos lugares. El turismo es una forma muy sufrida cuando no hay tanta promoción, ¿no? Entonces, la verdad es que
por amor al arte hemos estado aquí dándole duro, tratando de promocionarlo en nuestras posibilidades. Y pues ahora con muchos jóvenes en el ayuntamiento que han llegado, pues nos han invitado a hacer muchas cosas. Esperemos que esto siga creciendo, que Jilotepec se vuelva un lugar turístico poco a poco y que pues los que nos escuchan vengan a visitarnos. Aquí tienen las puertas abiertas del municipio. Muchísimas gracias al licenciado en Administración Néstor Daniel Magdaleno Martínez. Gracias, Néstor, por este programa tan interesante, y esta es tu casa y por supuesto queda abierta la invitación para un programa pues igual de rico y de conocer México a través de tu voz. Muchísimas gracias también a Antonio Vázquez, nuestro director general en Escucha Radio. Gracias a todas las personas que han hecho posible este programa. Gracias a Janitzin López en redes sociales y por supuesto en el diseño de los flyers. Y gracias a ti que estás cada martes aquí con nosotros en un tema diferente, algo que nos mueve, algo que tiene México en tu vida. Y bueno, pues quiero dejarles esta poesía que es en otomí, pero me la mandaron ya traducida, porque realmente yo otomí no sé leer. Y bueno, dice: tú eres la tierra, te voy a dar un guajolote con flores, 50 platos grandes, tú das salud a la gente para que no se muera. Muchísimas gracias a María que nos mandó este pequeño poema. Y bueno, pues soy Angélica Mayén y hasta que nos volvamos a encontrar te dejo un abrazo de corazón a corazón lleno de luz. Muchísimas gracias y hasta pronto. México ya está en tu vida. Te esperamos la siguiente emisión para seguir con más gastronomía, cultura y arte.